voy a escribir que tenga 0 copias. Y ahí está, la única división con 0 copias. Ahora le voy a escribir que tenga 2 copias. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. A continuación vamos a ver cómo crear divisiones horizontales de manera dinámica para que automáticamente se copien los entrepaños, divisiones o baldas, ya que a veces es muy tedioso estar dibujando de una por una y cada vez tenemos que ser más rápidos y más sencillos. El Cocinator. Y estoy seleccionando un módulo de mueble de cocina inferior al cual le voy a poner sus estantes o divisiones horizontales. Lo estoy señalando de azul y aquí tengo mi bandeja predeterminada. Esa la saco de aquí de donde dice ventana, bandeja predeterminada y mostrar. Vemos que hay un espacio desde aquí, desde abajo donde empieza el mueble hasta esta parte de aquí, que es mi tira frontal. Tengo un espacio libre de 74 incluyendo el suelo, el piso de mi mueble o la base. Después de eso voy a dibujar mi entrepaño. En esta ocasión lo voy a dibujar así nada más rápidamente, de 1.6 de grosor, que es lo que mide mi melamina. Le doy clic con el segundo botón y le doy en crear componente, crear. Y ahí está mi primera división que vamos a realizar. Como podemos ver, tengo un espacio libre de 74 centímetros y lo quiero dividir entre 4 espacios y me da 18.5. Entonces ese número voy a hacer líneas a 18.5. El espacio disponible en Z es de 74 centímetros y dividido entre 4 nos da 18.5. Cada 18.5 es donde tengo estas líneas punteadas. Y aquí se puede ver cómo si quiero 3 divisiones horizontales, tengo que tener 4 espacios. Entonces aquí tenemos, este que estoy señalando es el original y estas dos, 2 son las copias. Entonces si necesito 2 copias de mi original, van a ser 1, 2, 3, 4 espacios. Y de ahí sacamos la conclusión de que el número de espacios es igual al número de copias más 2. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Por lo tanto, voy a borrar este y voy a borrar este. Y ahora sí, una vez explicado lo anterior, le voy a dar a clic aquí donde dice atributos del componente. Y aquí tengo mi atributo, entonces le voy a dar la posición en Z, la vamos a ocupar. También le vamos a dar aquí donde dice añadir atributo y el comportamiento que se llama copies. Aquí también le voy a decir donde dice añadir atributo, le voy a escribir un atributo, le voy a borrar aquí y le voy a escribir un atributo que se llame espacio en Z, el espacio disponible, que es este espacio que tengo aquí. Y de una vez se lo voy a asignar, le voy a poner igual a 74 y le doy enter y ya quedó. ¿Y cuántas copias quiero? Ya le habíamos dicho que quiero igual a 2 copias. Se lo asigno de una vez también. Entonces ya quedó el comando copies, ya quedó el comportamiento copies, ya quedó asignado a 2 y el espacio en Z ya quedó asignado a 74. Y luego voy a escribir otro atributo que se llame número de espacios. Y le doy enter. Y este ya habíamos dicho que va a ser igual al número de copias. Ya lo escribió ahí automáticamente, es igual al número de copias más 2. Entonces, si en el número de copias tengo 2 más 2, el resultado va a ser 4, le voy a dar enter. Y ahí está. Y le voy a añadir otro atributo que se llame spacing, que es como el espaciamiento que va a haber entre cada división. Entonces aquí en spacing es igual al espacio disponible, o sea, todo este espacio en Z, entre el número de espacios. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, pero le voy a dar a clic aquí para que lo escriba automáticamente. Y ahí nos dice que el espacio entre cada división es de 18.5. Ahora donde dice aquí posición Z, le vamos a poner que es igual al spacing, o sea, el espacio que queda libre desde aquí hasta aquí, más copy por spacing. Déjame explicar un poco lo que sucede ahora. Hemos escrito esta línea de código y la computadora la va a leer varias veces para situar las diferentes posiciones de nuestras baldas o entrepaños. Vamos a verlo a detalle.
Y aquí tenemos la línea de código que hemos escrito. Es igual a spacing más copy por spacing. Spacing, como ya dijimos, es la división de todo el espacio disponible entre 4. Entonces spacing es igual a 18.5. Como dice aquí, spacing 18.5. Y aquí también estoy seleccionando la que no es copia, sino la que es un entrepaño, una balda, una división, pero es la división original y me está diciendo que la situó a 18.5 y el código que le escribimos es spacing, que es igual a este spacing, 18.5, más copy por spacing. Spacing, este spacing de aquí, también ya sabemos que es igual a 18.5 y copy, esta es una palabra que es una instancia y que tiene el número de copias. En este caso, ¿qué número de copia es la original? Ninguna. Entonces tiene el número 0 y cualquier multiplicación de 0 por algo nos da igual a 0. Entonces digamos que esta parte de aquí se anula y nada más queda spacing. Nada más queda 18.5 y que es la medida que tenemos para nuestra pieza que es la original. Y ese es el código que escribimos. Lo demás, lo que les voy a mostrar a continuación, se escribe automáticamente. Ahora voy a seleccionar la primer copia. Y aquí nos dice que copy, eso se escribió automáticamente. Copy es igual a 1. Entonces, si revisamos acá nuestra posición en Z, nos dice que está a 37. Exacto, aquí vemos que está a 37. Pero vamos a revisar el código. Dice que el código es igual a spacing. O sea, esto más spacing por 1, que igual da 18.5. Entonces 18.5 más otros 18.5 nos da 37. En este caso, copy, que es esta palabra, que es una instancia, vale 1, por ser la primera copia. Como les dije, eso se escribió automáticamente. Ahora vamos a la tercera posición, la estoy seleccionando. Y nos dice que está a 55.5. Igualmente, la fórmula dice que es spacing más copy. Pero ahora copy, esta palabra nos dice que vale 2. Es decir, 2 por 18.5 nos da 37. Más este spacing de aquí, 18.5 nos da 55.5. Y con eso espero que haya quedado claro cómo va iterando la computadora las diferentes posiciones de nuestros entrepaños. Volvemos al estudio, Joaquín. Y ahí podemos ver cómo lo hizo automático. Ya solamente lo voy a comprobar. Ahora le voy a escribir que tenga 0 copias. Y ahí está, la única división con 0 copias. Ahora le voy a escribir que tenga 2 copias. Muy bien, ahí tenemos la original y 2 copias. Y 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces el número de divisiones más 1 nos da el número de espacios. Ahora que tenga 5 copias. Esto es como para meter alguna especie de bandejas en la cocina. Pero bueno, a mí nada más me gusta con 2 copias. Vamos a dejarla así. Y ahora solamente nos falta meter nuestras divisiones que ya son dinámicas dentro de un componente para que nuestro gabinete sea dinámico y nos pregunte de qué ancho queremos nuestro gabinete, nuestra alacena, pero también que nos pregunte cuántas divisiones necesitas. Y eso lo veremos en un siguiente capítulo aquí en tu video podcast de diseño de cocinas. Suscríbete a mi canal, comparte la información, dale like y si eres un experto, ayúdame a responder las dudas de las personas que todavía no entienden muy bien este tema. No olvides que estoy contigo en vivo durante todas las premiere de mis videos. Hasta luego. Hasta la vista, baby.